Buenas. Vamos a ver la relación que existe entre una función exponencial y una función logarítmica, que tengan la misma base. Porque es muy importante, obviamente, el criterio esté relacionado. Por ejemplo, la gráfica que me aparece aquí a la izquierda, esta grafiquita tiene como criterio, esta gráfica tiene como criterio f de x igual 2 a la x. Es una función exponencial. La gráfica de la derecha, esta que tengo aquí, verde, esta es una función cuyo criterio es logaritmo base 2 de x. Importante en la logarítmica, ya lo hemos mencionado en algún momento, pero esta x está a nivel del logaritmo. No es un superíndice, no es un exponente, sino que está, digamos, al mismo nivel. El que está abajo más bien es la base. ¿Queda claro eso? Este 2 es un subíndice. Es un subíndice, por lo tanto está más abajo. Digamos, si yo tuviera aquí el reglón, si yo escribo en el reglón, la X está en el reglón, no está arriba. El que está abajo, el que está como subíndice, es el 2, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia entre esta notación 2 a la X, porque el 2 es la base. 2, digamos, en teoría está en el reglón. Y la X está en el exponente. Esa X sí está como un superíndice, está más arribita. ¿Ok? Y entonces, la X del logaritmo se llama argumento. Un logaritmo tengo la base, que es el 2, y la X, que es el argumento. ¿Ok? En la exponencial tengo la base, que es el 2, y el exponente, que es donde está la X. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden notar que aquí tengo, por criterio, tengo una que es la inversa de la otra. Porque esto sí lo hayamos visto. ¿Cuál es la inversa de 2 a la X? Logaritmo de base 2 de X. ¿Verdad? Eso sí lo recuerdan, eso sí lo hayamos visto. Nada más que ahora lo estamos viendo por medio de una gráfica. Vamos a ver cuáles son los elementos importantes que me dicen por qué una es la inversa de la otra. ¿Ok? Podemos empezar por el punto de intersección. ¿Ok? La, la logarítmica, fue la última que vimos, interseca el eje X. La logarítmica interseca el eje X. Aquí está. Vamos a marcarlo, vamos a hacerle un puntito a donde ella interseca el eje X. Vamos a marcarlo así con un color naranja. Ahí donde estoy poniendo ese puntito, voy a quitarlo por cierto porque me quedó muy re feo. Voy a hacer más grande. Ok, ahí donde puse el puntito, esa es la intersección con el eje X. ¿Y a dónde interseca el eje X? ¿En cuál valor? En el 1. Ok, para este grosor, el 1. Quiere decir que la logarítmica interseca el eje X en 1,0. La función logarítmica entonces interseca el eje X en el punto 1,0. 1,0. Vamos a anotarlo aquí. 1,0. Esa es la intersección de la función logarítmica. Todo criterio que tenga un log, la base y la X, así solita la X, va a intersecar el eje X en 1,0. La exponencial, voy a marcar el mismo puntito, así anaranjadito. Es más, este lo vamos a hacer verde para que contraste con este.
ese puntito verde que acabo de marcar, ese punto verde es la intersección con ¿cuál eje? Con el eje, con el eje Y. ¿Cómo quedaría el par ordenado entonces? 0,1. 0,1. Aquí tenemos una de las tantas justificaciones de por qué una es la inversa de la otra. La exponencial interseca en 0,1, la logarítmica interseca en 1,0. ¿Ok? Vamos con otro elemento. La famosa asíntota. ¿Qué es la famosa asíntota? Se acerca al eje X, la exponencial. Ay, otra vez. Se acerca al eje X, pero no lo toca. La exponencial tiene una asíntota en el eje X con respecto al eje X. ¿Eso qué significa? Que la exponencial se acerca al eje X, pero no lo llega a tocar. No llega a intersecarse. Nunca toca el eje X. Y la exponencial, más bien, tiene una asíntota, ¿verdad?, en el eje Y. Esa es otra muestra de que una es la inversa de la otra. Esta tiene una asíntota y esta tiene una asíntota en el eje Y. Volvemos a tener el claro ejemplo de que una es la inversa de la otra. Una es la inversa de la otra. Una tiene una asíntota en el eje X y la otra tiene una asíntota en el eje Y. ¿Ok? Vamos con otro elemento. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro o hay algo que no están entendiendo? ¿Verdad? Vean que la grafiquita, esta de la derecha, la logarítmica, se acerca aquí al eje Y, pero no lo toca. Y esta exponencial se acerca al eje X, pero no lo toca. ¿Ok? Luego, podemos revisar el dominio de la exponencial. Vamos a revisar las dos cosas, el dominio y el ámbito. Hay que recordar que el dominio son todas las X que se utilizan en la función. Como lo recorté, solo hay una parte de la gráfica, pero ya le estoy poniendo las flechitas. Las flechitas. Tiene flechitas hacia la izquierda y tiene flechitas hacia la derecha. Eso significa que el dominio de la exponencial es R, de menos infinito a más infinito. Ella abarca todo el eje X, de izquierda a derecha. ¿Ok? Y el ámbito no, el ámbito solo es una parte. Vean que yo en la figura recorté que solo me quedó, estoy hablando de la figura de la izquierda, solo me quedó lo de arriba. Porque ella, a partir de cero en adelante, aquí del 0 en adelante para arriba, todas estas Y se están utilizando, todas. Quiere decir que el ámbito va de 0 a más infinito. Y he repetido varias veces que hablar de 0 a más infinito es lo mismo que decir R más. ¿R más qué significa? Solo valores positivos. ¿Ok? Vamos. Sí. Profesor, una pregunta. ¿Quiénes son los administradores de esta reunión? Porque a mí y a Denis nos están expulsando a cada rato. No, nadie. ¿Y entonces qué pasa? Me parece que todos tienen el poder de... De la misma manera yo puedo obtener el dominio de la logarítmica, esta que está a la derecha. El dominio son las X. Vean que esta gráfica
esta gráfica se acerca al eje Y, o sea, ella parece que arranca del eje Y, quiere decir que la primera X, y digo la primera y sería entre comillas, la primera X que podría usar es el 0, pero en realidad el 0 no, porque ella es asintótica al eje Y, ella se acerca al eje Y, pero no lo toca. Entonces, las X inician del 0 y de ahí avanza hacia la derecha, hacia más infinito. Más infinito sería, perdón, de 0 más infinito sería R más. ¿Ok? Y el ámbito son las Y. ¿Ok? Tiene una flechita para acá y una flechita para acá. Vean que hay una flecha que va para abajo y una flecha que va para arriba. El ámbito va desde menos infinito, ¿verdad? Cuando lo leo de abajo hacia arriba, de menos infinito, y la flecha va hacia arriba, de menos infinito a más infinito, quiere decir que el ámbito es R. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer una comparación para que ustedes vean cómo funciona esto. Dominio de la exponencial, R. Ámbito de la logarítmica. ¿Cuál sería el ámbito de la logarítmica? R. Doña R. Entonces, ¿quién vive en el dominio? ¿Quién vive en el ámbito? Las Y. Entonces, una es la inversa de la otra, porque vean que todas las X, ¿verdad?, pertenecen al dominio, o más bien el comportamiento del dominio, que son todas las X. En la logarítmica, ese comportamiento se ve en Y. O sea, el comportamiento de X en la exponencial, ¿verdad?, que es de menos infinito a más infinito, dominio de la exponencial de menos infinito a más infinito. En la logarítmica está en Y, que es el ámbito, de menos infinito a más infinito. R. Una vez más, estoy viendo un elemento que se puede manejar como la justificación de que una es la inversa de la otra. De la exponencial es R más, el ámbito de la exponencial R más. Estoy en Y, o sea, el Y de la exponencial R más. El X de la logarítmica, ¿cuál es? R más. Entonces, la Y de la exponencial se comporta igual que la X de la logarítmica. Ámbito de la exponencial es igual al dominio de la logarítmica. ¿Qué está pasando ahí? Estoy hablando de la inversa. Una es la inversa de la otra. ¿Ok? Entonces, resulta y sucede que vamos a hacer un elemento más ya para terminar de justificar por qué una es la inversa de la otra. Vamos a ver, es que no sé si... Vamos a ver si podemos darla. Resulta que si yo coloco juntas dos funciones, si logro colocar la logarítmica y la exponencial en una misma gráfica, se puede notar que si yo hago un doblez, o sea, si yo doblo la página con un ángulo de 45 grados, perdón, ¿qué sería un ángulo de 45 grados? Sería como que yo, aquí donde estoy marcando esta línea negra, yo doblo la hoja de esa manera. Si usted dobla la hoja
a 45 grados, o sea, hace como una diagonal y dobla la hoja, esta que está en verde le va a caer encima a la que está en rojo. Va a quedar exactamente una sobrepuesta o superpuesta sobre la otra. Eso siempre va a pasar cuando yo tengo las dos funciones, una es la inversa de la otra y las dos las tengo juntas en un mismo plano cartesiano. Repito, si yo dibujo la exponencial en una misma gráfica con la logarítmica y doblo la hoja a 45 grados, eso significa como haciendo un doblez con una diagonal. Cuando yo hago el doblez, una le va a caer encima a la otra, va a quedar superpuesta con respecto a la otra. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de reconocer que una función es la inversa de la otra. Estoy hablando de esta característica, pero también ya lo justificamos con las otras características. El punto de intersección con el eje X, que la otra es Y. Una es asíntota en X, la otra es asíntota en Y. El dominio de una es el ámbito de la otra. Y el ámbito de una es el dominio de la otra. Entonces, de esa manera yo puedo justificar que la función exponencial es la inversa de la logarítmica.